Vamos a iniciar nuestro mensaje de hoy. Inicialmente comenzamos con una oración. Los invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Él. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar juntos como cuerpo de la iglesia, estudiando, meditando en tu palabra. Señor, escudriña nuestros corazones, Señor. Que tu palabra exponga nuestra verdadera condición espiritual. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé ese entendimiento mientras reflexionamos sobre el estudio que vamos a tener en esta mañana, sobre los mensajes enviados a las 7 iglesias mencionadas allí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Abre, Señor, nuestros corazones para renovar constantemente nuestro compromiso, Señor, de seguirte con pasión y con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar, mis hermanos, el mensaje de hoy. Es un mensaje algo particular. Tal vez que pensemos en lo siguiente. Cada uno de los que está aquí, o los que me escuchan, decide ir al médico a un chequeo, esos chequeos de rutina. Te sientes bien relativamente, de pronto algo cansado o cansada, y vas allí al médico, el médico te revisa y te ordena que te tomes una radiografía. Tú sales, vas, tomas la radiografía, regresa a la consulta y el médico toma la radiografía y la coloca allí en la pantalla y de pronto frunce el ceño. Dice, externamente te ves bien, pero allí adentro hay algo silencioso que está afectando tu corazón y tenemos que tratarlo ya. ¿Cómo te sentirías, mi hermano, mi hermana, con esa noticia? De pronto te asustas o de pronto da gracias porque se detectó esa falla con tiempo o a tiempo. Hoy en nuestra serie, continuando este tercer mensaje, la serie Detrás del Velo, vamos a entrar al consultorio del médico mayor, médico divino. Hoy vamos a ver un mensaje en el que resumimos los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y lo hago así porque el año pasado, como les mencioné, ya hicimos una serie completa, fueron 7 semanas, cada mensaje era una iglesia, y entonces para no repetir todo nuevamente, vamos a hacer este compendio. Y obviamente la invitación allí está en los archivos, en YouTube podemos ver nuevamente cada una de estas series, de la serie de las iglesias, realmente aprendemos mucho de allí. Bien, hoy entonces les invito a ver el panorama completo. Jesús va a tomar radiografías espirituales de 7 comunidades del primer siglo, pero que al mismo tiempo estas iglesias, estas comunidades representan o es el espejo de la iglesia a lo largo de la historia. El Señor entonces encarga al apóstol Juan a que
lleve ese mensaje a cada una de esas 7 iglesias en Asia Menor. Y vamos a desarrollar entonces 7 puntos, que son los que están allí y figuran en su hoja guía. Y el título que le hemos dado al mensaje de hoy es Radiografía Espiritual. La idea principal es la siguiente: Jesús evalúa la condición de su iglesia para corregir sus desvíos, sostener su fidelidad y asegurar su victoria eterna. Comencemos con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Primer punto: cuando el amor se enfría. Éfeso era una metrópolis, una gran metrópolis, allí en Asia Menor, una ciudad portuaria inmensa, y era muy conocida y famosa por el templo de Diana o de Artemisa, ¿recuerdan? La diosa Diana. El templo era monumental, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero esto convertía a la ciudad en un centro de ocultismo, de vicio, de comercio, y cosas raras también allí alrededor de este templo y de la idolatría. La iglesia de Éfeso tenía un linaje, por decirlo así, espiritual muy importante. El apóstol Pablo fue allí pastor de la iglesia, después Timoteo, y según la tradición, por el mismo apóstol Juan también fue dirigida esta iglesia. O sea que era una iglesia madura teológicamente, era sólida y resistente. Entonces viene un elogio que le hace Jesús a esta iglesia. Vamos allí, Apocalipsis 2, versículo 2. Le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea que la iglesia de Éfeso tenía discernimiento, es decir, sabían identificar lo que era una sana doctrina o a lo que era una herejía, podían identificar. Y aquí viene entonces el diagnóstico. Recordemos que Jesús está viendo la radiografía de esa iglesia. Entonces él hace un diagnóstico, o sea, encuentra allí un detallito en esa radiografía que no es buena, que no es sana. Dice el versículo 4: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. La palabra griega para dejado o has dejado, sí, es apekax, dice, que implica un abandono progresivo, un descuido poco a poco. No es una cosa que sucedió de la noche a la mañana, amaneció sin amor, no, progresivo. Éfeso se había convertido en una iglesia mecánicamente perfecta, pero espiritualmente fría. Su teología era correcta, pero su relación con el Señor se había vuelto una rutina. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, respecto a esta iglesia, mire lo que dice, abro comillas: una iglesia puede caer de su primer amor y sin embargo mantener una reputación intacta.
Puede haber una ortodoxia perfecta en el púlpito y una moralidad estricta en los miembros, pero si falta el amor ardiente a Cristo, el corazón entonces ha dejado de latir y el cuerpo pronto se corromperá. Porque han dejado el amor. Hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en muchos matrimonios. Al principio, recuerdan, el noviazgo, maravilloso. No importaba la lluvia, truenos, relámpagos, la distancia, el costo, no. Era el deseo de estar juntos a todo momento, hablar por horas, conocer el corazón del otro. Pero pasan los años, llega el matrimonio y se convierte en una sociedad comercial eficiente. Escuchen lo que estoy hablando de matrimonio. Una sociedad comercial eficiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pagan las cuentas, están al día, lavan la ropa, mantienen la casa limpia, pero ya no se miran a los ojos. Ya no hay ese romance, ya no hay esa pasión. Se volvieron eficientes, pero perdieron el amor. Así estaba Éfeso con Jesús. Le servían mucho, pero ya no pasaban tiempo amándolo a Él. ¿Recuerdan allá Pablo que nos dice en Corintios, Primera de Corintios, si hago todo, pero no tengo amor, de nada me sirve si no tengo amor? Y viene entonces la prescripción médica. Jesús les da 3 pasos claros para recuperar. 3 pasos de restauración. Podemos allá Jesús mirando la radiografía y dice, no, la única forma es hacer esto. Primero, recuerda, trae a tu mente de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Piensa en los días en que orar era un deleite. Piensa en que al leer la Biblia tú no sentías que era una obligación, sino era ese deseo y ese anhelo de conocer más al Señor. Segundo, arrepiéntete, cambia de mentalidad, reconoce que el activismo, o sea, en la misma iglesia, en las mismas cosas de Dios, pues eso es bueno, pero el activismo no sustituye la intimidad, esa comunión con el Señor. Y tercero, haz las primeras obras. Vuelve a los hábitos, a esos devocionales sencillos, pero sinceros que hacías al principio. Iglesia, cuidémonos. Como una aplicación a lo de la iglesia de Éfeso. Cuidémonos del síndrome de Éfeso. Es posible estar ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos del Dios de las cosas. Si tu vida de oración se ha reducido solamente a dar gracias por los alimentos, o si sirves por compromiso, pero tu corazón está seco, hoy Jesús te dice, vuelve a mí, vuelve a mí. Ahora bien, en cada mensaje, a cada iglesia, al final hay una promesa al vencedor, terminando allí. Y en este caso, para la iglesia de Éfeso, en el versículo 7, nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué representa esto? Es como una reversión
de la caída del Edén y el acceso a la vida eterna. Sanar la falta de amor inicial con la comunión eterna con el Señor. Bien, vamos a la segunda iglesia. Esmirna, fiel en medio del sufrimiento. Esmirna era una ciudad extremadamente leal al Imperio Romano. De hecho, construyeron allí el primer templo dedicado a la diosa Roma. Y una vez al año, todo ciudadano debía quemar una pizca de incienso ante la estatua del César y proclamar: César es el Señor. Obviamente, los cristianos se negaban rotundamente a hacerlo, confesando que solo Jesús es el Señor. Esto, obviamente, desataba una persecución feroz, una marginación económica y un martirio para ellos cristianos. Dice el versículo 8, estamos en el capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, Jesús, dice esto. Y entonces aquí viene el diagnóstico. No hay reproches. Mire lo que dice el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fuerte. Aquí hay una paradoja divina, diría yo. La palabra griega para pobreza, aquí menciona la pobreza, dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra griega es tocheia, que no significa simplemente escasos recursos, no, significa indigencia absoluta, miseria total. O sea, no eran pobres medio pobres, no, total. A los cristianos les confiscaban los bienes, les cerraban las puertas del comercio por su fe. Sin embargo, Jesús abre un paréntesis celestial y dice: pero tú eres rico. A pesar de lo que está pasando, tú eres rico. Esmirna era pobre en el banco de la tierra, pero millonaria en el banco del cielo. Y viene lo siguiente, hermanos. La cultura actual, como una aplicación para nosotros, nos ha vendido un falso evangelio que dice que, bueno, si tú vienes a Jesús, serás millonario. Nunca te enfermarás y no vas a tener problemas. Esmirna destruye esa teología de la prosperidad. Desde allá, imagínense. Porque a veces la fidelidad a Cristo nos cuesta algo y nos va a costar algo. Nos puede costar de pronto un ascenso laboral allí en el trabajo, si nos negamos, por ejemplo, a maquillar un informe financiero. Nos puede costar la burla de amigos, de familiares, pero prefiero 1000 veces ser un mendigo ante los ojos del mundo y ser rico para Dios que ser un millonario ante los hombres y ser un indigente espiritual ante el tribunal de Cristo. ¿Qué prefieres tú, mi hermano, mi hermana? Segunda de Timoteo 3:12 nos dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Serán perseguidos.
Entonces viene la prescripción médica. Jesús no les promete quitarles la prueba. ¿Qué les dice él? Miramos el versículo 10. Versículo 10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Iglesia, hermanos, si hoy estás pasando por alguna temporada esas de ataques que a veces recibimos por causa de tu fe, no pienses que Dios te ha abandonado. El sufrimiento es temporal. Por eso dice allí que 10 días, nos dice en el texto. Esto es una expresión para un tiempo limitado. Soportamos ese momento porque la recompensa es eterna. Y viene aquí la promesa al vencedor para esta iglesia. El versículo 11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de muerte segunda, de la muerte segunda. O sea que allí garantiza esa seguridad eterna para quienes enfrentan esa persecución física por causa del Señor hasta la muerte. Porque la muerte terrenal pierde su poder ante la resurrección. Tercera iglesia, Pérgamo, una lucha por la verdad. Pérgamo, digamos que era la capital administrativa de la provincia de Asia, y Jesús la describe gráficamente. Versículo 13, estamos en el capítulo 2. Dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Muy fuerte esto. Físicamente, la ciudad estaba dominada por una colina donde habían colocado una monumental estatua o altar del dios Zeus. Parecía un trono gigante allí, tallado allí en la montaña. Además, Pérgamo era el centro del culto a Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente. Por eso es que para los médicos se identifican con una serpiente allí. O sea que los cristianos estaban viviendo allí en la misma boca del lobo, hablando espiritualmente. Pero aquí viene un elogio de Cristo cuando ve esa radiografía. Lo que hacían bien. Reconoce Jesús su valentía. Versículo 13 dice allá mismo: guardas, la segunda parte, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea, Pérgamo no se había acobardado, digamos, ante la ejecución pública de sus líderes. Antipas era un cristiano allí y fue sacrificado. O sea que el mantener el nombre de Jesús en un ambiente tan hostil obviamente requería de un coraje y de una
valentía extraordinaria, y ellos lo hacían. Pero viene el diagnóstico crítico, digamos, allí en la radiografía, una fisura que nota allí Jesús. Y vamos allí al versículo 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. El peligro de esta iglesia de Pérgamo no era la persecución externa, sino era la infiltración interna allí en la iglesia. Balaam, en el Antiguo Testamento, si alguien está interesado, toda la historia encontramos allí en el libro de Números, los capítulos completos del 22 al 25. ¿Qué pasó? Balaam no pudo maldecir a Israel desde afuera, así que le tendió una trampa interna. Aconsejó al rey de Moab que enviara mujeres para seducir a los israelitas a cometer inmoralidad y a comer lo sacrificado a los ídolos. Eso mismo era lo que estaban haciendo los nicolaitas dentro de la iglesia de Pérgamo. Decían, por ejemplo, mire, hay que ser inteligentes. Para prosperar en los negocios allí en Pérgamo, hay que ir a esas fiestas y esos templos y ceder un poquito allí en la moral sexual. Eso no hay que ser tan extremistas. Pérgamo era valiente contra el imperio, pero tolerante con el pecado mundano dentro de la congregación. Tolerantes. El teólogo John Stott escribió en su análisis de las cartas lo siguiente, abro comillas: Satanás es muy astuto. Si no puede destruir a la iglesia por medio de la persecución, como el león rugiente en Esmirna, intentará corromperla por medio de la seducción, como la serpiente astuta de Pérgamo. Una iglesia perseguida suele mantenerse pura. Una iglesia que transige con la cultura del mundo se vuelve estéril. Termina allí la cita. Mis hermanos, el peligro no es que la iglesia esté en el mundo. El peligro es cuando permitimos que la mentalidad del mundo se filtre dentro de nuestras familias, de nuestras iglesias y de nuestro corazón, justificando lo que Dios aborrece. Le buscamos cómo justificarlo. Ese es el peligro. En el libro de Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y viene la prescripción médica. Jesús da una orden tajante. Versículo 16. Dice: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que, mis hermanos, no debemos jugar con el pecado.
Esa es la aplicación de lo que estamos viendo con esta iglesia. A veces llamamos madurez o mente abierta a lo que Dios llama transigencia y mundanalidad. Decimos, no, yo soy suficientemente maduro, yo puedo ver esta película, sí es fuerte, pero soy suficientemente maduro. O soy de mente abierta, eso no me va a afectar. Si estás viviendo una doble vida, viniendo a la iglesia, bien, los domingos, tus oraciones, leyendo la Biblia, pero actuando de forma inmoral o deshonesta allí en tu vida privada para poder encajar con el círculo social. Esto pasa muy seguido. Hoy hay una palabra en la Biblia que se llama arrepentimiento. A eso te invita Jesús, arrepentimiento. Dios nos llamó a ser santos, no a camuflarnos con el entorno. Muchas veces hacerlo para darle gusto a los hombres. Y viene la promesa al vencedor para esta iglesia, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En el mundo antiguo, una piedrecita blanca tenía varios usos. Era entregada a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Con esa piedrecita ellos podían ir a los banquetes que hacían allá los reyes, solamente era como un pase de entrada. O también significaba en un juicio la absolución o la inocencia del acusado. Cuando el acusado era declarado inocente, le daban esa piedrecita blanca. Y Jesús promete que si rechazan esos banquetes mundanos y corruptos de Pérgamo, Él mismo los absorberá y les dará entrada al banquete eterno del cielo con una identidad totalmente nueva. Vamos a la cuarta iglesia. Tiatira, confrontando el pecado con firmeza. Tiatira era una ciudad, tal vez la más pequeña del grupo, pero era un centro comercial estratégico. Era famosa por las industrias de telas o textiles y de tintorería. De allí era Lidia, ¿recuerdan a Lidia? La vendedora de púrpura que encontramos allá en el libro de los Hechos. En Tiatira la economía estaba totalmente controlada por los gremios del comercio. En otras palabras, estaba controlada por los sindicatos de artesanos. Entonces, si tú querías vender, producir, trabajar, comprar, tenías que pertenecer a un sindicato, a un gremio de estos. Si no, no podías hacer absolutamente nada. Bueno, pero ¿cuál era el problema? El problema es que las reuniones que hacían estos gremios incluían banquetes dedicados a dioses paganos y terminaban en orgías totalmente inmorales. Y obviamente para un cristiano negarse a asistir a una de esos banquetes o bacanales significaba la quiebra económica y la pérdida del sustento familiar, porque lo bloqueaban completamente. Entonces Jesús hace un elogio y
Miren lo que dice allí el versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea que, a diferencia de Éfeso, que tenía doctrina, pero no tenía amor, Tiatira era una iglesia activa, amorosa y en crecimiento constante. Entonces, el diagnóstico de Jesús, ¿cuál sería allí? Lo vemos en el versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La falla de esta iglesia, Tiatira, no era la falta de amor, sino el exceso de una falsa tolerancia. Permitían que una mujer influyente, a quien Jesús llama Jezabel, dicen los estudiosos que no era el nombre precisamente de ella, pero era Jesús la llama así, para recordar, ¿recuerdan? A la reina allí en el Antiguo Testamento, que introdujo el culto a Baal allí en Israel. Entonces, esta mujer enseñaba una teología de conveniencia económica. Esta mujer probablemente decía lo siguiente: mire, Dios entiende que tienes que alimentar a tus hijos. Ve al banquete allí de los sindicatos, participa en lo que te pidan, no importa si eso no es moral, lo que te pidan, con tal de ¿qué? De mantener el empleo. Al fin y al cabo, la gracia de Dios cubre todo pecado y tu corazón sigue siendo de Jesús y no dejas morir de hambre a tu familia. Hoy en día, el mundo nos presiona para que la iglesia sea tolerante. Nos dicen que llamar al pecado por su nombre, eso es anticuado. Pero cuando permitimos que la corrupción moral entre a nuestros hogares y negocios con la excusa de sobrevivir en el sistema, estamos haciendo exactamente lo mismo que la iglesia allí en Tiatira. Pablo nos dice allí en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Cristo dice que ya le dio el tiempo para arrepentirse, pero ellos no querían arrepentirse. Por tanto, dice que el juicio viene sobre ella y sobre los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan. Dice allí, siguiendo el texto, capítulo 2, 24 y 25. Dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto para nosotros? Examina tus alianzas comerciales y tus decisiones éticas.
Si para mantener un contrato o conservar tu empleo te ves obligado a mentir, a participar en sobornos, a avalar la corrupción o ceder en tu integridad moral, estás bajo la doctrina de Jezabel. Y Jesús te dice hoy, retén lo que tienes, mantente limpio. Tu provisión no depende de los gremios de este mundo, depende del Señor. Y viene la promesa para el vencedor, para esta iglesia. Vamos a versículos 26 al 28. 26 al 28. Dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. O sea, mis hermanos, si renuncias a esos pequeños imperios y favores que te ofrece el mundo a cambio de tu santidad, Cristo te promete que reinarás con Él a una escala eterna. Cuando dice allí el lucero de la mañana, está hablando de Jesús. Lo corroboramos allí más adelante en el capítulo 22, 16. O sea, poseerlo a Él es el premio supremo. Y esto nos lleva a la siguiente iglesia. Quinto, Sardis, un llamado a despertar. La iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad con un glorioso pasado histórico, pero que vivía de los recuerdos. Estaba construida esta ciudad sobre una colina que era inaccesible para llegar allá. Solamente había como un camino y obviamente se veía todo desde arriba. Entonces se confiaban, estaban muy confiados y decían que ellos tenían una fortaleza allí natural y que parecía algo inexpugnable. Sin embargo, debido a ese exceso de confianza y a la falta de vigilancia de los soldados, Sardis fue capturada por sorpresa 2 veces en su historia, una por Ciro el Grande y la otra por Antíoco. Entonces, los enemigos simplemente trepaban por allí, por esos acantilados, de noche, mientras los centinelas o vigilantes dormían profundamente. La ciudad era el símbolo perfecto del descuido y de la falsa seguridad. Entonces viene el diagnóstico de Jesús. A diferencia de las otras iglesias, aquí Jesús no empieza con un elogio. ¿Se han notado que en todas viene un elogio primero? No, aquí no. No se mencionan allí persecuciones. Dice aquí Jesús empieza entonces diciéndoles 3:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea Jesús, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Fuerte. Allá no hubo elogio. De que vives, o sea, de que vives de los recuerdos, pero estás muerto. Sardis tenía una reputación excelente. No se mencionan allí persecuciones, ni ataques, ni cosas heréticas, ni problemas con falsas doctrinas. ¿Y saben por qué?
porque a Satanás no le interesa atacar a una iglesia que ya está muerta. No representaba ningún peligro para el reino oscuro de Satanás. Tenían grandes programas, excelente música, asistencia masiva, y la comunidad hablaba bien de ellos. Pero ante los rayos X, el diagnóstico era fulminante. Eran un cementerio espiritual con una fachada hermosa. Dice en Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y viene la prescripción médica. Jesús les dice, haciendo el eco a la historia de la ciudad, les dice, sé vigilante, despierta, deja de confiarte, arrepiéntete, cambia de rumbo ya. Y añade una diferencia histórica. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? Si tu relación con Dios se ha vuelto como un ritual aburrido, si la lectura de la Biblia es solo una costumbre dominical y no hay pasión por Jesús en tu vida diaria, despierta, despierta hoy antes de que sea demasiado tarde. Y viene allí también la promesa para esta iglesia. Allí en el versículo 5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Simboliza aquí esa pureza moral, la victoria y el reconocimiento público. Jesús asegura que jamás borrará la identidad de un creyente fiel. Hermosa promesa. Vamos a la sexta penúltima iglesia, Filadelfia, un llamado a confiar y perseverar. La ciudad de Filadelfia fue fundada con un propósito específico: ser un centro de difusión de la cultura y del idioma griegos hacia las regiones de Lidia y Frigia. Era por definición una puerta abierta para la cultura griega. Geográficamente estaba ubicada sobre una falla geológica y sufrió un terremoto devastador en el año 17 después de Cristo. O sea que la ciudad temblaba permanentemente con réplicas. Y hacía que, la gente vivía allí con temor, con miedo. Muchos huyeron a los campos. Vivían con una constante sensación de inestabilidad física. Y viene el diagnóstico de Jesús para esta iglesia: tampoco hay reproches. O sea que, ¿cuáles son las iglesias que no recibieron reproches en esa visión de la radiografía? Esmirna y Filadelfia. Ellos no recibieron ningún reproche de parte de Jesús. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Vamos allí al versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar.
aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, no has negado mi nombre. Y aquí hay algo interesante cuando dice, aunque tienes poco poder, no se trata o no significa que tuvieran pecado, sino que era una congregación muy pequeña, económicamente humilde y sin ninguna influencia social o política. Era muy pequeñita. Eran débiles, digamos, ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, su fidelidad a la palabra y al nombre de Jesús movió la mano soberana de Dios para abrirles caminos que ningún enemigo humano o espiritual podía bloquear. El célebre comentarista William Barclay escribió lo siguiente, abro comillas: la verdadera grandeza de una iglesia no radica en sus recursos materiales, en el tamaño de su edificio o en el estatus social de sus miembros, sino en su capacidad de mantener las ventanas abiertas hacia Dios y las puertas abiertas hacia el mundo para servirle. Termina allí la cita. Bueno, ¿cuál es la prescripción médica de Jesús allí para esta iglesia? Versículo 11. Dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Mis hermanos, no te desanimes si ves un entorno difícil o te sientes como sobrepasado por los demás. Si has permanecido fiel en medio de la crisis, mantente firme un poco más. La corona no es para aquel que empieza con entusiasmo, no, es para el que persevera hasta el final. No vendas tus convicciones por un alivio temporal. Y viene la promesa al vencedor para esta iglesia. Versículo 12. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En Cristo Jesús, el creyente débil se convierte en una columna espiritual inamovible, firme y segura para siempre allí en la presencia del Señor. Y vamos a la séptima iglesia, la última. La Odisea, un llamado a dejar la tibieza. La Odisea era la ciudad más rica de la región. Digamos que era un gigante bancario y financiero de la época grande. Era tan rica que cuando un terremoto la destruyó en el año 60 después de Cristo, los ciudadanos rechazaron la ayuda económica del Senado romano, diciendo, somos lo suficientemente ricos como para reconstruirnos solos. Muy ricos. Además, esta ciudad era famosa por su industria textil de lana negra brillante y por una escuela de medicina que producía un ungüento muy cotizado, el colirio, conocido como el colirio. Sin embargo, tenían un gran problema. No tenían suministro propio de agua. O sea, no tenían pozos de agua allí en la ciudad.
Y de ahí viene, bueno, la historia es larga, pero la corto. Y de pronto si ven el video, los invito allá, pues hay más tiempo para explicar. Pero ¿qué pasaba con ellos? Como no tenían agua propia, tenían que traerla de otras ciudades. Entonces, habían unas fuentes termales en Hierápolis, agua caliente, termal. Entonces, hicieron un acueducto desde allá para traer el agua caliente hasta acá. Y tenían también traer de otra parte, y entonces de Colosas traían agua fría por otro acueducto. Pero ¿qué pasaba? Las aguas termales, cuando llegaban allí, ya eran tibias, el agua era tibia. Y el agua fría se calentaba y llegaba también tibia a la ciudad. Les decían que esa agua tibia tenía un sabor a azufre, seguramente por los termales, y eso provocaba náuseas a quien la bebía. Es el comentario de por qué viene el diagnóstico crítico del Señor. Y es el peor de todos, de las 7 iglesias, es este diagnóstico. La Odisea es la única iglesia que no recibe ningún elogio del Señor, de Jesús. Su radiografía es aterradora. Allí, capítulo 3, vamos a ver 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Ese es como el autoengaño, ¿no? Del materialismo. La iglesia decía, yo soy rico, rica, y de ninguna cosa tengo necesidad. Confundían la prosperidad material con la bendición espiritual. Pero el testigo fiel, Jesús, les dice la verdad desnuda. Versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Fuerte diagnóstico, ¿no? Tenían bancos, pero eran mendigos espirituales. Hacían colirio para los ojos, pero estaban ciegos a su propia realidad. Hacían ropa de lana fina, pero andaban desnudos ante Dios. Y aquí viene la prescripción médica y el mayor trama para una iglesia. 3:18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir los ojos y que puedas ver. O sea, allí Jesús les aconseja comprar de Él, de Jesús, ¿qué? Oro refinado en fuego, es decir, una fe verdadera. Vestiduras blancas, es decir, santidad. Y colirio para los ojos, discernimiento de espíritu. Y luego les muestra el motivo de su dureza. Apocalipsis, allí 19, versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí encontramos aquí uno de los versículos más famosos, pero
digamos, el peor o peor interpretados de toda la Escritura. Apocalipsis 3:20, que dice allí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Jesús no estaba hablando aquí al inconverso. Generalmente tenemos esa idea. Él está hablando a la iglesia, a su propia iglesia. La Odisea se había vuelto tan autosuficiente que habían sacado a Jesús del culto, de las decisiones, del corazón de la congregación. Y Jesús está allí afuera, en los muros de la iglesia, tocando para que le dejen volver a entrar. Y viene entonces nuestra promesa para el vencedor. 3:21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es una expresión simbólica que alude a nuestra participación en el privilegio y en la autoridad propios y exclusivos de Jesús, quien disfruta que reinemos con Él. Vamos a reinar con Él. En conclusión, mis hermanos, hoy fue un mensaje un poco rápido, teníamos que abarcar las 7 iglesias. Pero hemos terminado de pasar los rayos X del médico mayor, el médico divino. Hemos recorrido los 7 mensajes a las 7 iglesias en un solo viaje teológico. Ya tenemos una idea de lo que pasó con esas 7 cartas y podemos continuar con nuestra serie, sobre todo el libro de Apocalipsis. Pero la pregunta final, la pregunta con la que debemos salir hoy, no es cómo estaban las iglesias allí en Asia Menor en el primer siglo. No es eso, ya aprendimos algo de ello. La pregunta urgente para esta mañana es: ¿en cuál de estos espejos se refleja nuestra vida hoy? ¿En cuál? ¿Eres como Éfeso, que trabaja mucho pero ha dejado enfriar su primer amor por Jesús? ¿Estás en el fuego de Esmirna, sufriendo pero llamado a ser rico en fe y fiel hasta la muerte? ¿Te has descuidado como Pérgamo o Tiatira, permitiendo que la doble moral del mundo o la doctrina de la conveniencia económica, recuerdan Jezabel, se filtren en tus decisiones diarias? ¿Vives de las apariencias como Sardis, con nombre de que vives, pero espiritualmente seco? ¿Te sientes débil como Filadelfia, pero guardando la palabra a la espera de que Dios abra las puertas? ¿O caíste en la terrible amnesia de la Odisea, la tibieza de creer que porque tienes comodidad material no necesitas nada más de Dios? Hermanos, Jesús examina el corazón de sus hijos para llamarnos a abandonar la tibieza, a rechazar el pecado que nos ofrece el mundo y a restaurar nuestra pasión por Él. Ese es el llamado. Por eso debemos siempre tener un corazón rendido a la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros.
Amado Padre Celestial, después de haber escuchado tu voz a través de estos mensajes a las 7 iglesias, reconocemos que tú conoces nuestras vidas por completo, conoces nuestras obras, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestra fe. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por los momentos en que hemos dejado enfriar nuestro primer amor, por las veces en que la comodidad del mundo nos ha vuelto tibios y por las áreas donde hemos negociado nuestra santidad. Despiértanos, Señor, de toda rutina espiritual y quita de nosotros cualquier signo de autosuficiencia. Aviva nuestra fe, Señor. Une a nuestra congregación, Señor, en amor y ayúdanos a guardar tu palabra con paciencia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.